Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un estudio que la verdad es que revela algo súper interesante, ¿eh? Resulta que el cerebelo, esa parte del cerebro que siempre hemos asociado al movimiento y la coordinación, pues podría tener un papel mucho más importante en la cognición social de lo que pensábamos, y esto es especialmente relevante en personas con síndrome de Asperger. Sí, totalmente. Tenemos un estudio que utiliza una técnica de imagen, la tractografía de TMRI, que nos permite observar las conexiones de la materia blanca en el cerebelo y analizar su estructura en adultos con Asperger comparándolos con individuos neurotípicos. Exactamente. Es como si pudiéramos asomarnos al mapa de carreteras del cerebro, ¿no? Y Claro. ver cómo están conectadas las diferentes áreas. Ujú. ¿Y qué han descubierto exactamente sobre esas conexiones en el cerebelo? Pues mira, lo primero que hay que destacar es que no se encontraron diferencias en el volumen general del cerebro ni del cerebelo entre los dos grupos. Ajá. Es decir, el tamaño del cerebelo no parece ser el factor clave aquí. Entiendo. Entonces, si el tamaño no es la diferencia, ¿dónde está la clave? La clave está en la microestructura de la materia blanca, concretamente en un indicador que se llama anisotropía fraccional, o EFA. Vale. La EFA nos da una idea de la organización y la integridad de las fibras nerviosas. Para simplificarlo, imaginemos que las fibras nerviosas son como cables que transmiten información. Una EFA alta significa que los cables están bien organizados, bien aislados, permitiendo una transmisión de información rápida y eficiente. Ajá. Entonces, una fe faja sería como tener los cables enredados o con el aislante dañado, ¿no? Lo que dificultaría la comunicación. Exactamente. Y lo interesante es que el estudio encontró que las personas con Asperger tenían una jefa significativamente menor en ciertas áreas del cerebelo, Así. concretamente en las fibras intracerebrales cortas y en el pedúnculo cerebeloso superior derecho, que es una vía de salida fundamental del cerebelo. O sea que la información no está saliendo del cerebelo de forma eficiente en personas con Asperger. Es una posibilidad. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. El estudio también encontró una correlación entre la FEA, en el pedúnculo cerebeloso superior izquierdo, y la gravedad de las dificultades sociales. Cuanto menor era la EFE en esta área, mayores eran las dificultades sociales experimentadas por los participantes con Asperger. Vaya. Entonces, la integridad de esta vía de salida del cerebelo podría estar directamente relacionada con la capacidad de una persona para desenvolverse en situaciones sociales. Exacto. Pero ¿por qué solo se encontró esa correlación en el lado izquierdo? Buena pregunta. El cerebro es un órgano complejo y aún no tenemos todas las respuestas. Aunque el estudio encontró una FEFA reducida en el lado derecho, la correlación con las dificultades sociales se observó en el izquierdo. Esto podría deberse a la complejidad de las conexiones cerebrales y a la forma en que el cerebelo interactúa con otras áreas del cerebro involucradas en la cognición social. Ya. Es decir, que, aunque la diferencia principal se observe en un lado, todo el circuito cerebral se ve afectado de alguna manera. Exactamente. Un pequeño cambio en un aporte del circuito puede tener consecuencias en otras áreas, como un efecto dominó. Claro, si lo pensamos así, tiene sentido que una alteración en el cerebelo, aunque sea sutil, pueda tener un impacto en la forma en que una persona procesa la información social. Precisamente. Entonces llegamos a otra pregunta importante, ¿no? ¿Qué factores podrían causar esta reducción de la EFA en personas con Asperger? Si entendemos las causas, podríamos, no sé, buscar formas de intervenir o incluso prevenir estas diferencias. Exacto. Hay varias posibilidades, como por ejemplo diferencias en la forma en que las células cerebrales se desarrollan y conectan durante la infancia, o incluso factores genéticos que influyen en la estructura del cerebelo. Es decir, que estas diferencias podrían tener un origen en el desarrollo del cerebro, ¿no? No ser simplemente un rasgo estático. Es una hipótesis plausible y abre la puerta a futuras investigaciones para comprender mejor cómo y cuándo se producen estas diferencias. Me intriga saber más sobre las posibles causas y sobre todo qué implicaciones tienen estos hallazgos para la comprensión del síndrome de Asperger. Sin duda, este estudio plantea muchas preguntas interesantes. Y lo que es más importante, nos recuerda que el cerebelo no solo nos ayuda a movernos, Claro. sino que también juega un papel fundamental en la forma en que pensamos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Totalmente de acuerdo. Es un recordatorio de que cada parte del cerebro tiene un papel importante que desempeñar y de que aún nos queda mucho por aprender sobre cómo funciona este órgano tan complejo. Totalmente. Y hablando de aprender, antes de continuar, me gustaría hacer una pausa para recapitular algunos puntos clave. Vale. Hasta ahora hemos visto que este estudio, utilizando imágenes del cerebro, ha revelado que los adultos con Asperger presentan diferencias en la microestructura de la materia blanca del cerebelo. Concretamente, una menor anisotropía fraccional, o F,
Esto podría indicar una menor eficiencia en la transmisión de información en ciertas áreas del cerebelo, especialmente en las vías de salida. Y lo más importante, se ha encontrado una correlación entre la FE en una de estas vías y la gravedad de las dificultades sociales en personas con Asperger. Exacto, y aunque aún queda mucho por investigar, estos hallazgos abren nuevas vías para comprender las bases neurológicas del síndrome de Asperger y para explorar posibles estrategias de intervención. Sin duda, es un campo de investigación apasionante. ¿Te parece si en la segunda parte de este Deep Dive profundizamos en las limitaciones del estudio y en las futuras líneas de investigación que se abren a partir de estos descubrimientos? Me parece una excelente idea. Te espero ahí. Hasta pronto. Retomamos nuestro Deep Dive y antes de seguir explorando las posibilidades que abre este estudio sobre el cerebelo y el síndrome de Asperger, creo que es importante detenernos un momento a considerar sus limitaciones. Al fin y al cabo, ningún estudio es perfecto. Totalmente de acuerdo. Es fundamental ser conscientes de las limitaciones de cualquier investigación para poder interpretar los resultados de forma crítica y responsable. Exacto. ¿Cuáles serían las principales limitaciones que debemos tener en cuenta en este caso? Pues mira, una de las limitaciones más importantes es que se trata de un estudio transversal, es decir, se tomaron datos de los participantes en un único punto en el tiempo. Esto nos da una fotografía de las diferencias cerebrales en un momento dado, pero no nos dice cómo evolucionan estas conexiones a lo largo del tiempo. Es como si tuviéramos una sola imagen de un partido de fútbol en lugar de ver todo el partido, ¿no? Nos veremos la dinámica, la evolución del juego. Precisamente, para comprender mejor la trayectoria de estas diferencias, se necesitarían estudios longitudinales que siguieran a los participantes durante un periodo de tiempo más largo. Sería fascinante observar cómo cambia la GFA de estas vías cerebelosas a lo largo de la infancia, la adolescencia y la edad adulta, tanto en individuos con Asperger como en neurotípicos. Sin duda. Otro aspecto a tener en cuenta es que el estudio se centró en adultos con Asperger y no incluyó a niños. Esto significa que no podemos asumir que los resultados sean directamente aplicables a niños con este síndrome o a otras condiciones del espectro autista. Claro, el cerebro de un niño está en constante desarrollo, por lo que las diferencias que observamos en adultos podrían no estar presentes en niños o podrían manifestarse de forma distinta. Exacto. Sería crucial realizar investigaciones específicas con niños para comprender mejor cómo se desarrollan estas conexiones cerebrales y cómo influyen en las características del espectro autista a lo largo del tiempo. Totalmente de acuerdo. Y si hablamos de limitaciones, no podemos olvidar el tamaño de la muestra. Con solo 15 participantes en el grupo de Asperger, es difícil generalizar los resultados a toda la población. Cierto. A pesar de que los resultados son prometedores, se necesitan estudios con muestras más grandes para confirmar estos hallazgos y determinar si estas diferencias en la FSA son realmente representativas del síndrome de Asperger. Claro, cuanto mayor sea la muestra, más fiables serán los resultados y más seguros podremos estar de que no se deben a la casualidad o a características particulares de un grupo pequeño. Precisamente. Es importante ser cautelosos a la hora de generalizar los resultados de un estudio, especialmente cuando la muestra es pequeña. Entendido. Entonces, teniendo en cuenta estas limitaciones, ¿crees que este estudio aporta información valiosa sobre el síndrome de Asperger? Sin duda alguna. A pesar de sus limitaciones, este estudio proporciona evidencia convincente de que existen diferencias microestructurales en el cerebelo de adultos con Asperger. Es decir, que no se trata solo de diferencias en el tamaño o la forma del cerebelo, sino en la organización de las fibras de la materia blanca, que podrían afectar a la eficiencia de la comunicación neuronal. Exactamente. Y estas diferencias, particularmente en la vía de salida principal del cerebelo, podrían tener un impacto significativo en la forma en que el cerebro procesa la información social. Es un hallazgo que abre nuevas vías de investigación y nos acerca un paso más a comprender las bases neurológicas del síndrome de Asperger. Pero no olvidemos que el cerebelo es una estructura compleja, con múltiples conexiones con otras áreas del cerebro. Claro, es como una central de comunicaciones que recibe y envía información a diferentes partes del cerebro, participando en una amplia gama de funciones cognitivas, no solo en el control motor. De hecho, investigaciones recientes han demostrado que el cerebelo juega un papel crucial en funciones como la atención, el lenguaje, la memoria de trabajo e incluso la regulación emocional. Es fascinante cómo nuestra comprensión del cerebelo ha evolucionado a lo largo de los años. Y este estudio, aunque centrado en el síndrome de Asperger, contribuye a ampliar nuestro conocimiento sobre el papel crucial de esta estructura en el funcionamiento del cerebro humano. Es un recordatorio de que el cerebro es un sistema interconectado y dinámico, donde cada parte juega un papel importante. Totalmente de acuerdo. Entonces, considerando esos hallazgos y las limitaciones del estudio, ¿qué direcciones futuras debería tomar la investigación en esta área?
Hay varias vías prometedoras. En primer lugar, como mencionamos, sería fundamental realizar estudios longitudinales con muestras más grandes para comprender mejor la trayectoria de desarrollo de estas diferencias cerebelosas. Sí, observar cómo evolucionan estas conexiones a lo largo del tiempo nos daría una visión más completa de cómo el cerebelo influye en el desarrollo del síndrome de Asperger. ¿Cierto? También sería importante investigar si existen biomarcadores genéticos o ambientales que puedan predecir la aparición de estas diferencias cerebelosas. Imagina las posibilidades si pudiéramos identificar a las personas con riesgo de desarrollar síndrome de Asperger a una edad temprana. Podríamos intervenir de forma preventiva y quizás incluso modificar la trayectoria del desarrollo cerebral. Es una idea emocionante, aunque aún queda mucho por investigar. Y otra área importante de investigación sería explorar el impacto de las intervenciones terapéuticas en la estructura y función del cerebelo. ¿Te refieres a si las terapias, como la terapia conductual o el entrenamiento de habilidades sociales, podrían modificar la EFA de estas vías cerebelosas? Exactamente. Sería fascinante investigar si la plasticidad cerebral permite remodelar estas conexiones a través de la intervención. De hecho, si las terapias pueden mejorar la conectividad cerebelosa, esto tendría implicaciones significativas para el tratamiento del síndrome de Asperger. Sin duda. Y por último, también sería crucial investigar el papel del cerebelo en otras condiciones del espectro autista, no solo en el síndrome de Asperger. Cierto. Comprender las similitudes y diferencias en la estructura y función del cerebelo entre diferentes condiciones del espectro autista podría conducir a tratamientos más personalizados. Estoy completamente de acuerdo. El estudio del cerebelo en el contexto del autismo es un campo de investigación en constante evolución y estoy seguro de que nos deparará muchos descubrimientos fascinantes en el futuro. Es un campo apasionante, lleno de preguntas intrigantes y con un potencial enorme para mejorar la vida de las personas con autismo. Y hablando de futuro, creo que ha llegado el momento de entrarnos en la última parte de este Deep Dive, donde exploraremos algunas preguntas finales que nos dejarán pensando sobre las implicaciones de este estudio y el futuro de la investigación en esta área. Me parece una excelente idea. Te espero allí. Hasta pronto. Ya estamos de vuelta en nuestro Deep Dive sobre el cerebelo y el síndrome de Asperger. La verdad es que este estudio nos ha dado mucha información para procesar, pero yo ahora quiero ir un poco más allá. Si estas diferencias en el cerebelo se confirman en futuras investigaciones, ¿qué implicaciones podrían tener para nuestra comprensión del autismo en general? Esa es una pregunta fundamental. Aunque este estudio se centró específicamente en el síndrome de Asperger, creo que nos abre una ventana fascinante a la neurodiversidad. A mí me gusta mucho esa palabra, Neurodiversidad. Implica que no existe un único modelo de cerebro, digamos, normal, sino que la variación es la norma. Exactamente. Y el autismo, con todas sus variantes, forma parte de esa rica diversidad. Este estudio nos recuerda que lo que consideramos típico en términos de estructura cerebral es en realidad un espectro y que las diferencias en la conectividad cerebral pueden tener un impacto significativo en la forma en que las personas perciben e interactúan con el mundo. Es decir, que no se trata de que haya cerebros mejores o peores, sino que cada cerebro es único, con sus propias fortalezas y desafíos. Precisamente. Y si consideramos el cerebelo con su papel multifacético en la coordinación motora, la atención, el lenguaje e incluso la cognición social, es fácil ver cómo pequeñas diferencias en su estructura y conectividad podrían tener un impacto notable en la experiencia vital de una persona. Claro, si el cerebelo está tan involucrado en funciones que van desde el movimiento hasta la interacción social, es lógico pensar que cualquier variación en su funcionamiento podría tener consecuencias en múltiples áreas. Exactamente. Y eso nos lleva a otra pregunta intrigante. Si el cerebelo está tan íntimamente ligado a la cognición social, ¿podrían las terapias dirigidas a mejorar la función cerebelosa ser beneficiosas para las personas con autismo? Es una posibilidad que a mí me parece fascinante. Si podemos fortalecer las conexiones cerebelosas a través de la terapia, podríamos mejorar las habilidades sociales y de comunicación en personas con autismo. Es una pregunta que sin duda merece ser investigada a fondo. De hecho, ya existen terapias que se centran en el desarrollo motor y la coordinación, como la terapia ocupacional o la fisioterapia. Sería interesante explorar si estas terapias, además de sus beneficios motores, también tienen un impacto positivo en las funciones cerebelosas relacionadas con la cognición social. Si se confirmara esa conexión, sería un avance muy significativo. Podríamos empezar a diseñar terapias más específicas y personalizadas, teniendo en cuenta no solo las necesidades individuales de cada persona, sino también sus características cerebrales particulares. Exacto. Pasaríamos de un modelo de intervención centrado en corregir comportamientos a un modelo que busca apoyar y potenciar las capacidades de cada individuo, reconociendo y valorando su neurodiversidad. Sin duda, un cambio de paradigma muy necesario.
Y creo que este estudio, con sus hallazgos sobre el cerebelo, nos acerca un poco más a esa visión. Estoy completamente de acuerdo. Cada nuevo descubrimiento nos acerca un paso más a comprender la maravilla y complejidad del cerebro humano y, a su vez, a desarrollar estrategias más efectivas para apoyar a las personas con autismo a vivir vidas plenas y significativas. Y con esa nota de optimismo, creo que es un buen momento para concluir nuestro Deep Dive. Hemos explorado un estudio fascinante que nos ha llevado a reflexionar sobre el papel del cerebelo en la cognición social y su posible implicación en el autismo. Pero como siempre, la ciencia es un viaje que no termina nunca. Exactamente. Este estudio es solo un punto de partida. Quedan muchas preguntas por responder y muchas investigaciones por realizar. Y a ti, querido oyente, te invitamos a seguir explorando este tema. Investiga, haz preguntas, comparte tus propias reflexiones. La neurociencia es un campo que nos pertenece a todos. Totalmente de acuerdo. Hasta la próxima. Adiós.